El interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. Los pueblos son lo que son sus gentes. Los pueblos son lo que son sus líderes. Los pueblos son lo que, de alguna forma, el manifiesto de los hombres y mujeres que viven preocupados por ella. Yo creo que Barahona, en estos momentos, yo creo que ha llegado la hora de que los sectores progresistas de Barahona, de esta provincia y del municipio cabecera de Barahona, yo creo que debemos juntarnos. Los empresarios, los dirigentes de los partidos políticos, llámese el PRM, llámese la Fuerza del Pueblo, llámese el Partido Reformista, llámese todos los dirigentes de los partidos emergentes, que hay mucha gente buena, hay mucha gente bien intencionada y gente que está en capacidad de aportar su granito de arena para el bien común de este pueblo. Yo creo que la historia nos está tocando la puerta a nosotros para que nos juntemos y articulemos un proyecto a mediano, a corto y a largo plazo para desarrollar Barahona. Porque conforme van las cosas, conforme mi humilde interpretación de los acontecimientos que se dan en esta provincia, ni estamos bien, ni vamos bien. Una pregunta, Ernesto. Aquí yo recuerdo, porque es un referente y hay que mencionarlo, el ingeniero Pedro Peña Rubio, cuando fue gobernador, hizo un master plan, él, ¿verdad? Y otras personas que le acompañaron, como el mismo arquitecto Osorio, como la misma hoy gobernadora Oneida Félix, las clases sociales, las fuerzas vivas de Barahona, lo que se llama, o se llamó, no sé, el Plan BA. El Plan BA es una estrategia que se montó y además un plan que recoge todas las necesidades de Barahona y cuáles son las iniciativas de desarrollo que allí se tienen. Eso lo que hay es que desempolvarlo y darle curso. Y actualizarlo. En aquel momento hubo, podemos decir que la gracia, corrígeme Garavito si no es así, que ese gobernador logró unificar, no importando la clase social ni la clase política, sino más bien importantizando lo que queremos para Barahona. Y eso está allí. En estos momentos quizás es más difícil hacerlo, a pesar de que los altos mandos, por decir así, conformados por el presidente de la República y los expresidentes, se juntaron en aras de que se busque una salida al problema haitiano que tenemos en el país y que desde allí también se puedan derivar otras cumbres en busca de desarrollo nacional. Pero como estamos hablando de esta parte del país, allí eso está plasmado. Lo que hay es que darle curso. Bien, entonces lo tenemos incluso más fácil. Sentarnos los sectores progresistas, la gente, los hombres y mujeres que queremos que esto avance. Porque no podemos seguir permitiendo que Barahona sea una fábrica de motoconcho, que Barahona solo produzca banca de loterías y drines, que es lo que más produce. Eso no podemos permitir. Con esos tres sectores que cada día viven creciendo, Barahona no va a salir adelante. Por lo tanto, creo que la historia, y repito, nos está tocando la puerta a los hombres y mujeres de buena voluntad que queremos el bien común para el país y para Barahona y para con nuestra gente. Debemos juntarnos, los diferentes líderes políticos, los diputados, el senador, todo el que tenga que ver y que tenga compromiso de desarrollo, compromiso político y de desarrollo con esta provincia, sentarnos, agarrar ese plan que dice el amigo Wilton que hay, y no tengo por qué dudarlo, porque he oído varias veces sobre ese plan. Garavito participó de eso también, ¿verdad? Entonces, actualizarlo. De una o dos reuniones. Sí, bien, pero participaste. Actualizarlo, ese plan, y
de alguna forma. ¿Verdad? Plan de estrategia de desarrollo, ¿verdad? Sí. 2030. Sí, y preguntarle una serie de cuestiones que son las que yo creo que si la tocamos, y en estos casos la gente de poder la tocan en aras de buscar el bien común y en aras de aportar y cumplir con este pueblo, hay que hacerse una serie de preguntas. ¿Qué va a pasar con la entrada de Barahona? Porque cuando tú vienes y que tú entras a Barahona, desde que tú vienes de ese cruce, tú ves ya, la entrada te presenta lo que somos realmente. Eso es desolador. Eso te da a ti hasta deseo de devolverte. Tú lo ves así y esa radiografía del entorno de la entrada de Barahona es deprimente realmente. Yo creo que Barahona no merecemos otra mejor suerte. ¿Qué va a pasar con el mercado público? Por fin, que los barahoneros y barahoneros tienen que irse a comprar sus alimentos en el suelo como perros. Eso no puede ser en pleno siglo XXI. O sea, ¿qué va a pasar con el mercado público? ¿Qué va a pasar con el derrumbado, que es una bomba de tiempo? Mi gran preocupación, eso es una bomba de tiempo, por lo que hemos explicado y por lo que hemos hablado. Eso es una bomba de tiempo. Cuando pase la tragedia, que yo creo que va a pasar si no se toman las medidas pertinentes, después entonces no nos estemos lamentando, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con los agricultores? Que hay un segmento de los agricultores de esta región abandonado por parte del Estado. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con sus caminos vecinales? ¿Qué va a pasar con el aeropuerto? Que creo que es el único aeropuerto parásito que tiene la República Dominicana. Que va a poner... Tiene una concesión, la empresa Boeing hizo un contrato con Aerodón, con el Estado Dominicano. Sí. Para la instalación allí de un aeropuerto de naves, para reparar naves de la Boeing. Eso estaba concesionado. Está, el contrato está hecho. Bien. Ahora, que no esté en operación es otra cosa. Que incluso nosotros hemos hablado aquí en determinado momento que ese contrato habrá que revisarlo porque alguna de las partes ha incumplido el contrato. Ustedes que son abogados saben que cuando usted y yo hacemos un contrato y una de las partes lo incumple, ya ese contrato se puede anular y darle otro giro a ese aeropuerto. Con ese aeropuerto funcionando, señores, son miles de empleos que producen esta región, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con la señalización de las calles de Barahona? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con los medios de producción, en definitiva, que son los que están llamados a absorber la mano de obra que esta provincia produce para incorporarlo al tejido productivo de esta región y por vía de consecuencia al tejido productivo de la nación? Yo creo que llegó la hora que el Estado Dominicano tiene que firmar un contrato social con esta provincia, un contrato social donde realmente el Estado asuma a través de ese contrato social responsabilidad con esta provincia y de paso responsabilidad con los hombres y mujeres que necesitan progresar, que necesitan criarse en esta tierra y morir en ella. Si el Estado Dominicano firma ese contrato social con esta provincia, estaría firmando un contrato social con la historia y estaría firmando un contrato social con el progreso de Barahona y de la República Dominicana, porque Barahona tiene mucho que aportar a este país. Gracias por su comentario, don Ernesto Alcántara. Pero brevemente, no solamente es el gobierno. Es verdad, el gobierno es la gran sombrilla. Pero el gobierno sociedad. Exactamente, ¿sí? Doctor. Porque el gobierno crea las condiciones. Exactamente, crea las condiciones para que las infraestructuras y los organismos de producción arranquen. Por eso hablo de un contrato social. Pero es que aquí nosotros los barahoneros tenemos un grave problema. Aquí la inversión no llega, lo contrario. Cuando un barahonero adquiere cierto estatus y tiene dónde invertir, se va a otro lugar, porque ellos tienen, o tenemos los barahoneros, un mal refrán, por decir así, que ya se ha convertido en un axioma. Dinero se hace donde hay dinero. Hermano, pero tú entonces, al no haber, ¿verdad?, ese poder adquisitivo tan grande en Barahona, esos capitales de barahoneros que están aquí, que pocos han creído y se han quedado en Barahona, pero la mayoría lo que hace es que se va, pero invierte en otros lugares. Tienen que entender, y aquí lo sabemos todos, el capital no tiene amigos.
El capital no tiene compadre, el capital no tiene madre, el capital no tiene hijo, el capital tiene intereses. Por vía de consecuencia, el Estado tiene que crear, como dice usted muy bien, las condiciones para que el capital se instale y cree los medios de producción pertinentes allí donde no existen. Esa es la responsabilidad del Estado. Pero para eso hay que tener proyectos, que es lo que yo digo, que debemos sentarnos y articular proyectos. Para eso hay que tener visión, responsabilidad y compromiso de desarrollo. Otra cosa, amigo y hermano Ernesto, hay personas, incluso de capitales de otros lugares, que quieren y han querido invertir en Barahona. Pero aquí hay una famosa sociedad civil que se opone a todo. Sí, pero hay que destacar, Wilton, que a pesar de nosotros no tener una provincia industrializada, teníamos ingenio, que ahí dependían 4 provincias, teníamos una zona franca que aún persiste y sobrevive con una empleomanía de a unos 3.000 empleados. Un sale y eso cerrado. Y aún así, tú haces un recorrido en Barahona, Barahona ha ido creciendo a pesar de su economía. Generalmente por los emprendedores. Exactamente. Sí. Tú entras ahí a Barahona, independientemente de lo que pide Luis Ernesto, que tiene razón, que debemos tener una entrada más adecuada, pero tú entras a Barahona, ya tú encuentras ahí, a la entrada, a 100 metros del cruce de Cabral, ya tú ves Barahona con una inversión, con un potencial de crecimiento de inversiones. Ahí tú encuentras un dealer, tú encuentras otro dealer, tú encuentras ahí una fábrica, creo que importan o exportan cemento ahí. Creo que a la derecha de allá para acá, tú vas a encontrar ahí con una construcción de una plataforma industrial, ahí comercial de los chinos. Te vas a encontrar ahí con otro dealer pequeño. Antes de llegar antes de llegar a la escuela laboral, tenemos más de 7 realmente locales comerciales. Sí, mi hermano, te compro el discurso, pero tú te imaginas que el Estado hubiese hecho la inversión. No es verdad. Eso es verdad. Por la importancia que tiene Barahona ahora mismo. En el sistema económico nacional e internacional, que nosotros mismos estamos en capacidad de valorarlo. Pero tú te imaginas que el Estado hubiese hecho las inversiones pertinentes. Eso que estamos diciendo, para que canalizar faltan más inversiones. Mira, sí. Lo que pasa es que yo creo que ciertamente tenemos un atraso en términos de las ejecutorias públicas de 40 años. Se hizo el aeropuerto y no se creó la infraestructura turística para que el aeropuerto funcione. ¿A qué viene la gente? Esa es la verdad. Sí. Un aeropuerto se hizo la actividad que más dinero se gasta, por decir así llano, es en la actividad turística. Oiga. Es donde más se consume. Se hizo el aeropuerto se hizo en el año 92. ¿Y no tenemos una carretera? No, se inauguró en el 96. ¿No tenemos una autopista? Se inauguró por el 95. Fue a raíz de la declaratoria de cuarto polo turístico en 1992. Pero se hizo el aeropuerto. Se hizo solo esa inversión. Sin carretera. No se hizo toda la inversión complementaria para que el turismo pueda despegar. Hoteles. Pero lo tenemos. Y hasta hoy no ha despegado en su totalidad. Sin embargo, se está ejecutando una serie de proyectos que deben, a su conclusión, catapultar el desarrollo de Barahona. Desde el punto de vista agroindustrial, desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista comercial. Si tú revisas la inversión de la presa de Monte Grande, que ya tiene incluso para este año apropiado presupuesto para el tema de los canales, entonces esa obra, que es fue uno de los reclamos históricos de esta región, debe dar al traste con un despegue del desarrollo agrícola en esta zona, que tiene un gran potencial. Si revisa los proyectos que hay alrededor del puerto de Barahona, su diversificación, necesariamente se están creando las condiciones para que haya un despegue total de Barahona. Me pongo de acuerdo con Giovanni en el planteamiento de que hay señales de que Barahona se desarrolla, porque nadie
invierte donde no hay posibilidad de ganar. Se hacen levantamientos. Y sí, aquí se están instalando empresas del sector comercio, empresas del sector construcción. Ustedes ven, el sector construcción aquí se ha tornado muy dinámico en los últimos años. Es precisamente porque hay un mercado atractivo. Entonces, reitero que tenemos atrasos que pudiéramos estar, ¿verdad?, en otro punto. Si cuando se hizo el aeropuerto se hubieran hecho las inversiones, muy probablemente no estuviéramos hablando de esto, estuviéramos hablando de otras cosas. No, pero no podemos tampoco. No podemos. Espérate, porque el aeropuerto estamos hablando que se terminó en el 95. Sí. Hacen 30 años. la misma carretera? ¿Verdad? Hacen 30 años. Entonces, si se hubieran hecho las inversiones complementarias conjuntamente con el aeropuerto, o se hubieran iniciado y las autoridades que le siguieron a esos periodos hubieran hecho de manera escalonada también esas inversiones, pues entonces nosotros tuviéramos en otro sitial. Hay que destacar algo. Lógicamente, Garavito. Wilson ha dicho algo importante, que no es solo eso de sociedad civil, son otros escollos que han vivido en Barahona. La parte empresarial. Sí. La parte empresarial. Sí. Son otros escollos para generar las grandes inversiones. Y en momentos determinados que hubo la oportunidad de que grandes proyectos vinieran, fueron torpedeados. Los cambios. Esa es la verdad. Garavito, pero los cambios. Brevemente, los cambios han sido muy lentos. Yo estoy diciendo de los atrasos. Porque han sido muy lentos. Barahona tuvo un crecimiento por el muelle que tiene. Primero, porque Cabral fue fundada primero y el muelle fue el elemento primordial para que el aceleramiento de Barahona. Si nos remontamos a esa época, aquí teníamos Ala del Caribe, ahí habían avionetas que viajaban de manera privada y eso fue adelanto para la época. Ahora, ¿qué ocurre? Si hacemos las comparaciones que se han dado en Barahona en el transporte, aquí el transporte que había antes eran en Land Rover y camionetas con palo amarrado y hierro, que la gente montaba, yo me llegué a montar a la olla. Entonces, los cambios que ha ido Barahona sintiendo han sido muy pocos y muy leves. Tenemos ese transporte, y luego vino entonces un ómnibus pequeño, que van a Cabral, Centro Noble, que todavía viaja. Y luego aquí teníamos para el bate, eran carros, los Chevrolet Impala, sí. que dejaron de existir en el 83, eso fue ayer. Y todavía no tenemos un transporte urbano aquí eficiente. Fíjate, a ver, aquí llegó el motoconcho, y aquí nosotros lo aplaudíamos, porque nosotros pidíamos bola. Ahí había una espera bola, ahí, frente a la Puerta del Ingenio, y otro frente a la UAS, que para tú llegar aquí al pueblo era a pie o una bola. Tú sabes que el motoconcho como tal es una expresión del atraso eso estoy hablando, que no hemos avanzado en el transporte urbano. Aquí tenemos ahora mismo la guagua, ¿cómo le llaman? La onza. Y poco la usan. ¿Por qué? Porque no hay la cantidad de usuarios para sostener un transporte urbano acá. No hay que hacer, es poca cultura. Entonces no la tenemos. La gente quiere llegar rápido a su destino. Mira, ¿qué pasa? Y yo le compro también ese discurso al señor Paniagua, Ten cuidado. El gerente general de COP Central. De COP Central, sí. La actividad que estuvimos acompañándole allá en San Juan, él hablaba de el muelle que tiene Barahona, y es una gran verdad. Yo entiendo que debe hacerse, atención Garavito, puede hacer un gran enlace en torno a eso, a través de la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Industria y Comercio, la famosa DICOEX. Se puede con esas cooperativas y esos productores de la zona de San Juan y toda esta zona, productores de plátano y productores de maíz, productores de habichuela y grano y así sucesivamente, que se abran mercados de exportación a través del muelle de Barahona. Y eso crearía una dinámica importante a la producción nacional, y además que el gobierno como tal se vería en la obligación de manejar apoyo a esos pequeños y medianos productores que a través de organizaciones ellos tengan y buscarle salida para sacar esos productos de acá con una licencia de exportación no personal, una licencia de exportación que sea manejada
por asociaciones, por cooperativas o por la propia industria y comercio, que sea que es el organismo gestor para esto, y ese muelle está muy subutilizado, que pudieran ahí exportarse muchísimo, incluso hasta agua pudiéramos nosotros estar exportando a esas pequeñas islas que tenemos aquí cerca. Y todo eso es que haya voluntad de gobierno y visión, y compromiso, que se ayude y que se pueda ayudar a esos pequeños y medianos productores. Pero además que se le dé facilidades al comercio. Claro. Yo analizaba en un momento que estuve en Puerto Rico en el año 2023 y fui con el amigo José Luis a comprar unos plátanos a un negocio, y la unidad se estaba moviendo, el pequeñito a $1, poco más grandecito era Ravisa 1.5, y plátanos grandes llegaban hasta $2. Y allá le dicen, bueno, $1. Entonces $1, pero cuando tú coges tu calculadora, tú que te lo ganas en dominicano aquí, dice, pero ahora mismo son 59 garrotes. Y decía, bueno, pero nosotros somos una zona productora de plátano. Nosotros pudiéramos tener la facilidad desde el muelle de Barahona de hacer negocio con Puerto Rico y llevar ese plátano ahí en barcaza. Y a la demás írsela por ahí. Y bueno, pero partiendo de Puerto Rico, es cerca, eso es cuestión. Desde Azua lo hacen. Es cuestión de un día de trayecto. Por ejemplo, el ferris del Caribe se toma, tú llegas a las 7 de la noche al puerto y de ahí despega y a las 7 de la mañana llega a Puerto Rico. Sí, porque ya es un comercio. Pero eso es un comercio, porque es un negocio que en todo el trayecto te lleva a restaurantes, te lleva a discotecas, te lleva a bares y te lleva de todo, y te vende una cama que la idea de ellos es como un paseo, ¿verdad? Y que tú vayas consumiendo. Correcto. Ahora, el que sale cargado de plátano, te llega... Lo convierte en un crucero ellos. Te llega en 8 horas, puede ser 6 a 8 horas. O menos. O tal vez menos, y entonces el plátano ni siquiera tiene la oportunidad de madurarse, si por eso fuera. Pero puede haber un centro de acopio aquí en Barahona, donde se compren los plátanos y desde aquí se envíen, o sea, que quien le va a comprar de Puerto Rico a República Dominicana no le compre directo al productor o al agricultor, sino más bien que haya alguien que se encargue de recogerlo y comprarlo y tener un gran centro, y ese centro de acopio con todas las de la ley, con todos los requisitos para vender, ¿verdad? Y con la licencia de exportación, se lo venda a esos mercados. A esos mercados internacionales. Entonces nosotros, y las tierras que están aquí baldías, los dueños, los productores van a decir, bueno, pero ahora yo tengo asegurada mi inversión. Yo puedo, en el lugar que no hay agua, hacer pozo tubular porque voy a sacar mi dinero. Voy a estar respaldado. Tiene un mercado seguro. Seguro, pero que el Estado Dominicano, a su vez, a través del Banco Agrícola, tenga préstamos blandos para que esos agricultores como inversión semilla empiecen a producir. Y todo eso genera una dinamización en la economía. Porque vivimos en una zona donde se da el café, oye bien, la yautía, el ñame, el guineo, el plátano, la batata, la yuca, los cítricos. Todos los cítricos, pero de calidad superior, y los sembradíos de ciclo corto, como la verdura, los ajíes, tomates, la berenjena, la tayota. Aquí se da de todo en esta región. Sí. Es una región inminentemente rica. Ahora bien, el productor debe estar motivado, porque yo no hago nada con sembrar. Déjame sembrar 50 tareas de berenjena cuando no tengo mercado. No tiene mercado seguro. Asegurado.
Aquí los cítricos se echan a perder. Se echan a perder aquí en los la cítricos. fruta, sí. Déjame abonar mi naranja, mi china, mi toronja, que eso ya ha desaparecido prácticamente en el país. Por ejemplo, aquí tenemos una toronja, que es la criolla, que es 50,000 veces mejor que la toronja Grefú. Una toronja que es malísima, y esa es la que tú ves inclusive en el mercado nacional. Pero aquí lo que pasa es que no hay mantenimiento celoso con relación a ese tipo de cítrico. La naranja agria tampoco tiene ese mantenimiento y ese seguimiento. Ha desaparecido prácticamente. En las lomas hay, yo tengo. Muy pocas. Y muchos productores tienen. Pero uno la trata así y no le da el seguimiento que tiene que darle, porque en el año me da para mi uso y para darle una docena a fulano y para esto, y para que los ladroncitos se te roben 3 o 4 docenas. Pero cuando hay un mercado asegurado, tú dices, no, espérate, voy A invertir. para entrar a la competencia de la agroindustria. Y tú sabes los miles y miles de empleos que eso genera, en el campo. Claro. Pero desde el punto de vista de la divisa, tú sabes las divisas que entra al Estado Dominicano como consecuencia de esas exportaciones. Entonces, ¿qué es lo que hay que exigirle a cada productor? Bueno, fórmese una compañía. Claro. Sí, para que usted le deje al fisco. Proveedor. Sí, usted sea proveedor y Sí. pueda vender y comprobante fiscal y rinda cuenta al fisco. Sí, se educa al campesino, se educa a la gente, se le ayuda a crear la empresa Y la cadena de comercialización. y se acorta incluso. La cadena de comercialización se acorta haciendo así. Lo que pasa es que no es tan fácil que alguien produzca y también comercialice. Pero en Bueno, asociación. cada cosa tiene- No, porque intermediario, hay no alguien vayan ahí. que coloca esos productos. Cada cosa tiene Por su eso te especialidad. hablaba de la Dicoex. Cada cosa tiene su especialidad. O tú eres comerciante o eres agricultor. Pero en asociación hay una persona que dirige Puede las hacer las dos cosas a la asociaciones. vez. No, eso no es tan fácil. No, es imposible, es casi Bueno. imposible. Vamos a saludar la presencia de Xavier Carrasco e inmediatamente vamos a la pausa. Buenos días, muchas gracias, doctor Lino Gómez Pérez, en usted, a todos los que forman parte de esta mesa de debate, Barahona, país. Las gracias a Dios por la oportunidad que nos da. También hay una responsabilidad compartida con respecto a eso, solamente todo se lo queremos achacar al Estado, pero ¿dónde están también los sectores empresariales y comerciantes de la provincia, de la región, que también están llamados a hacer las debidas inversiones? Eso, por ejemplo, nosotros tenemos en Punta Cana 2 grandes familias que compiten en el área turística, los Rainieri y los Azuri, y tengo entendido que los Azuri son de Barahona inclusive. Nosotros tuvimos a un ministro de turismo, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de turismo. Tuvimos un ministro de turismo de Barahona y no vimos las inversiones debidas. No, en ese no sentido. puso un banco. Pero de igual forma nosotros hemos visto en los últimos años Y tuve un ministro de Obras Públicas. un ministro de Obras Públicas que tampoco proporcionara todo lo que representaba en el Estado, no hizo nada. Bueno, ha sido el mejor ministro de Obras Públicas en todos los últimos Ya tiempos. no estamos hablando de eso, estamos hablando de Barahona. Estamos hablando de Barahona, estamos hablando de Benefició Barahona. un Entonces, hotel. por ejemplo, Fue 10 millones de se veces armó, mejor que del se INE. armó un debate aquí en Barahona el año pasado con relación a una empresa de supermercado que llegó. Y todas las empresas de supermercado, que eran las mismas de 100 años, aquí hicieron protesta por eso y tuvieron que actualizarse a la condición a la que vino esa, porque le estableció como una tabla rasa que tuvo que imponerse ante la modernización de lo que realizaban de hace mucho tiempo. También el sector empresarial, el sector comerciante, tiene una responsabilidad en ese sentido.